Hola, buenas tardes, estudiante de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad de Santiago. Hoy día nos toca la clase sobre la psicología social y las corrientes postmodernistas. Para no extenderme tanto esta vez me voy a poner un cronómetro, voy a estarlo mirando cada cierto rato, si me ando mirando la pantalla, hacer por eso, para así no pasarme de la hora, para que no sea tan largo y tan extenuante la clase. Así que dicho eso y esperando que las anteriores contenidos le hayan quedado más claros, vamos a partir con el tema de las diferentes corrientes postmodernistas en la psicología. ¿Por qué digo corrientes postmodernistas y no postmodernismo propiamente tal? Porque una de las características del postmodernismo es que no es unitario. No hay una sola corriente o no hay un solo centro, sino que son varias formas que incluso discuten y se validan entre sí. Dicho eso, vamos a partir con el PPT. Aquí va, acá, ya. Como dije, corrientes postmodernistas en psicología social. Vuelvo a repetir, no hay una sola corriente, hay varias, y entre ellas discuten, se invalidan o se desvalidan entre sí, o plantean acentos distintos sobre las mismas problemáticas. Al final del T-Power vamos a ver ciertos elementos comunes que tienen todas en todo caso. Dicho eso, vamos a ir con el contexto histórico como han sido todos los otros Power. Básicamente estábamos en el periodo de Guerra Fría, me refiero desde el 1945, término de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1991, la caída del muro de Berlín. Toda esa etapa es donde se desarrolla la idea de posmodernismo y básicamente estábamos en Guerra Fría. Y de hecho estábamos en los años 60, finales de los 60 incluso, lo que implica que era la etapa como más alta o más fuerte, o donde en verdad parecía que el comunismo tuvo posibilidades como sistema, o el socialismo real desde otro nombre, de ganar y de ser la corriente dominante de pensamiento. Por tanto, había un choque ideológico muy fuerte. También empezaron los derrumbes de los sistemas coloniales, la guerra de Vietnam es la más conocida, pero existen otra serie de guerras que, por ejemplo, el imperio colonial francés tuvo, como la Gran Guerra de Argelia, que duró 30 años, cientos de miles de muertos. O sea, lo peor de Francia probablemente se vio en esa guerra, porque en Vietnam básicamente arrancaron y Estados Unidos vino a apoyarlo. Por otro lado, Italia fue perdiendo Libia con el levantamiento, una serie de levantamientos, y terminando con Muammar Gaddafi siendo presidente no sé si era presidente de su figura, pero porque era coronel, bueno, pero el líder de Libia, con Reino Unido transformando, teniendo por un lado Sudáfrica, por otro India con muchos conflictos, porque no solo está Mahatma Gandhi desde una perspectiva más pacifista, había otros líderes nacionalistas hindúes que eran bastante más agresivos que Muammar Gaddafi, o sea, que planteaban la resistencia a partir de la violencia. Casi todo el sudeste asiático, todo África, toda Latinoamérica vivieron conflictos postcoloniales, o sea, donde habían puesto la bota al europeo, se estaba, por así decirlo, liberando de eso. Lucha ideológica entre los marxismos y los capitalismos. ¿Por qué digo marxismo? Porque uno siempre dice marxismo, de hecho, los mayores críticos al marxismo, viniendo desde esa corriente de pensamiento, dicen Marx jamás habló de marxismo, habló de una teoría, y que ahí nos debiésemos concentrar. Y de hecho, por lo menos hay 3 o 4 corrientes muy importantes sobre el marxismo más clásico, el marxismo leninista, estalinista, o sea, dependiendo del líder de la Unión Soviética, cuál seguía, el trotskista, que se fue exiliado a la Unión Soviética, que parecía que era el sucesor de Lenin, pero terminó perdiendo la guerra de poder con Stalin y tuvo que arrancarse. El maoísmo, que tenía que ver con un comunismo más agrario, que tuvo más implantación en Asia por China, pero también en los países de la Indochina, que eran Vietnam, Laos, Camboya. Por ejemplo, en Latinoamérica se habla del guevarismo por el
Che Guevara o de la revolución de estilo cubano. O sea, habían distintas formas de ver los comunismos, los socialismos reales y también el capitalismo. O sea, hay un capitalismo de Estado muy fuerte en Alemania, o la mitad alemana occidental. Estaba el libre comercismo clásico de Inglaterra, estaba la central industrial militar, tipo corte de industria pesada militar de Estados Unidos, tenía distintos tipos de capitalismo. El capitalismo no es uno, son varias formas. O sea, más allá que en Escandinavia son modelos raros, pero por ejemplo, porque ellos se llaman socialistas, pero nadie diría que es socialismo. Estoy pensando en Noruega o Suecia, pero en toda Europa, Italia es totalmente distinto a Alemania, y los dos son países capitalistas y fuertemente capitalistas, pero tienen formas de relacionarse con las fuerzas productivas, por utilizar términos de la época, totalmente distintas. Y organizarse, la centralidad del Estado, la ausencia del Estado. O sea, por ejemplo, en Italia la capital es Roma, pero todo el centro industrial está en el norte de Italia, a diferencia de otros países como Bélgica u Holanda, donde tienen sectores muy determinados donde están todas las industrias. Alemania tiene puras ciudades pequeñitas. O sea, por ejemplo, donde está la Bayer, la que produce la aspirina, es Leverkusen, y es una ciudad de 200.000 habitantes y tiene una de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo. Son distintas formas de capitalismo, distintas formas de marxismo, y estas estaban peleando. Y de hecho, a partir de esa lucha, los europeos surge algo que para nosotros casi es un deseo, pero que en esa época es una idea maravillosa, que es la socialdemocracia. O sea, no quiero ser capitalista despiadado como me plantea Estados Unidos, no quiero ser marxista como me lo plantea la Unión Soviética, quiero tener una democracia liberal, pero con un Estado fuerte, lo que se llamó la tercera vía. Y es el surgimiento de la socialdemocracia, nace de los trabajos de Gramsci, ¿no? De hecho, se dice que el primer socialdemócrata es Gramsci, más allá que está muy ubicado con el comunismo italiano, porque crea el partido. Una vez que sale de la cárcel, desarma el Partido Comunista Italiano, se transforma en el Partido Democrático, donde se junta la democracia cristiana con el comunismo, se juntan y ahí generan una corriente que va a ser la madre de todos los partidos socialdemócratas. Eso llega a Alemania, y la década gloriosa de la socialdemocracia alemana, 60, finales de los 60, 70, al mismo tiempo que sé yo que en Francia había cayendo como su sistema más conservador, el mayo del 68, muy conocido históricamente, donde una revuelta universitaria tiene que ver con todos estos temas. Otras formas de pensarnos, ya no los maximalismos, no la forma, si eres comunista tienes que pensar esto y te sales de esto y eres un antirrevolucionario, si eres capitalista tienes que pensar esto, si no piensas esto eres un posible foco terrorista. No, aquí se empiezan a surgir nuevas formas de pensar. Es muy interesante a nivel intelectual lo que se ve en esta época. O sea, la mayor parte de los autores famosos que nosotros leemos tienen sus primeras obras acá. La búsqueda y construcción de estados modernos en el tercer mundo. O sea, en África no existían países. Básicamente eran grandes y grandes extensiones de colonias con algún nombre raro, y empezaron a nacer países, la construcción de un estado moderno, con todas las dificultades que se implicaba. Lo mismo en Asia. O sea, Indochina son como 6 países en este momento, pero en ese momento era una colonia francesa. Entonces, esa construcción de países, de la identidad, quiénes son los vietnamitas o quiénes son los camboyanos, yo no tengo idea, pero ellos lo tienen claro. Porque eso planteó la repartición de territorios, de dinero, de recursos naturales, una serie de cosas que en Europa fueron miles de años. Esto fue en menos de 30 años, con todas las dificultades que se implica y los efectos que trae hasta el día de hoy. O sea, en Europa, Alemania como país no se crea hasta el 1870 y tanto, pero los germanos venían peleando con los romanos desde antes. O sea, hay una identidad germana, pero el país Alemania se demora 1000 años en crearse, quizás más, o bastante más. Lo mismo los italianos, existen los estados italianos, pero Italia como país se demora al final del 1800
también nace Italia como país. Entonces estamos viendo diferencias importantes. Aquí, qué sé yo, Vietnam, termina la guerra de Vietnam y nace Vietnam como país unido, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, y tienen que armar un Estado de la nada. Bueno, la construcción, por lo mismo, de ideas nacionales y locales. ¿Quiénes son los chilenos? ¿Quiénes son los mapuches? ¿Quiénes son los argentinos? Esa retórica que nosotros teníamos un poquito antes, estos países la tienen que empezar a crear en su momento. O sea, hay muchos países que en este momento tienen grandes problemas internos y lo que plantean es porque hay 2 o 3 etnias o identidades locales que no reconocen legitimidad a la otra y se están peleando en eso. Antiguamente éramos el protectorado de Irán o de Irak. En Irak hay 3 pueblos gigantescos, los suníes que tenían el poder con Saddam Hussein, los chiíes, que es otra corriente religiosa dentro del Islam, que tiene mucha relación con Irán, y en el norte están los kurdos, que es el pueblo más grande del mundo sin un país. Dicen 20, 25 millones de personas fácil. Entonces estamos hablando de que se construyeron estados a partir de los restos del colonialismo que tenían identidades distintas. Se vuelve más complejo el mundo, mucho más complejo. Avance los derechos civiles, o sea, el clásico discurso de Tengo un sueño, de I Have a Dream, de Martin Luther King, Malcolm X también. O sea, aquí la idea de que las personas negras deben tener el mismo derecho que los blancos es los 60, o sea, no es hace tanto tiempo. Para ustedes que tienen menos edad que yo, puede parecer casi en lo prehistórico, pero son menos de 100 años. Hace 100 años, todavía en Estados Unidos, una persona afrodescendiente no se podía sentar al lado de una descendiente europeo en un restaurante, y si lo hacían le podían pegar. O en el sur de Estados Unidos lo estaban quemando vivo. Y el avance del feminismo por el mundo, o sea, el feminismo deja de ser algo de comunidades altamente desarrolladas como el Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, y también deja de ser solo una lucha desde el marxismo. O sea, el marxismo, como los grandes, la mujer igual al hombre. Entonces, por ejemplo, el país donde hay en la actualidad mayor número de científicos en relación al hombre, casi en una relación 50 y 50, es Rusia, y eso es herencia del comunismo. Lo mismo en Corea del Norte, claro, no son países que en otros ámbitos no queremos parecernos en nada, pero en ese ámbito, igualdad hombre-mujer, la oportunidad de entrar a la Academia de Ciencias, en los deportes, en todo había igualdad. Pero eso va pasando a países donde eso jamás existió, los países musulmanes. Por ejemplo, el partido Baath, que es de donde viene, por ejemplo, Saddam Hussein, que no es exactamente el mejor ejemplo, era un socialismo socialdemócrata panarábico, o sea, como crear un gran imperio de países árabes que sean laicos, que no se basen en el Islam, para generar una igualdad entre hombre y mujer. Eso era pensamiento de los 70. Eso es lo que se da en el mundo árabe. No resultó muy bien y ahora hay una vuelta de mano con eso, pero eso era lo que se pensaba, lo que se hablaba en ese momento. Este es el contexto histórico. Ahora, eso por supuesto trae un tema social. Aquí hay alguna imagen, lo típico de la Guerra Fría, Martin Luther King en su discurso, el feminismo por el mundo, la guerra de Vietnam, el ejemplo más clásico de las guerras coloniales cruentas que implicaban recursos increíbles para los países que al final los fueron quebrando y fueron liberando, es la guerra de Argelia, pero también está el mayo del 68. Lo que les dije recién en imágenes. Ahora vamos al contexto social. Hay una sensación y un temor real de que se pueden aniquilar los países. O sea, si Estados Unidos o Rusia entran en guerra, todos morimos. Yo no soy ruso, no soy norteamericano, Chile queda bastante lejos de los dos países, pero si se agarran a un paso atómico, moríamos. Chilenos, alemanes, sudafricanos, norafricanos, lo que fuera, y está ahí frito. O sea, se agarraban. Entonces, los países no querían morir, básicamente, y vivíamos en un juego de que si esos dos superpotencias se agarraban, nosotros íbamos a desaparecer como especie. Los cambios sociales relevantes, todo lo que le planteé. Pero aparte empieza la idea de clase media. Antes de la clase media, ojo, no existe, es una construcción y lo vamos a ver, ojalá si llegamos a la parte más laboral, es una construcción norteamericana. El Norteamérica, para defender a su capitalismo, crea la clase media. La idea de Fordismo, de Ford,
de tener obreros altamente calificados para hacer su auto, a los que se le paga un buen sueldo para que puedan comprar un auto Ford, es la creación de la clase media como ideología. La clase media no existía, o sea, existía el capitalista y el obrero, como lo plantea Marx en su libro. La clase media no existe. El que la crea, por así decirlo, desde su discurso, desde la práctica, es Henry Ford. Y a partir de eso es un invento que hemos adaptado todo el resto de los otros países. Una idea de profesionales, en este caso eran obreros, altamente calificados que generan valor agregado a tu producto, que tú importas, y que ese valor agregado se ve reflejado en su sueldo. Entonces, la idea más norteamericana, más dura, es: si yo tengo un obrero bien pagado, no se va a acercar al comunismo, porque ¿para qué va a querer comunismo si tiene un capitalismo que lo trata bien, que le permite la casa tipo Simpson de 2 pisos, todos los hijos con pieza individual, con mascotas, 2 autos, y te mantenís bien, ¿no? O sea, te mantienes bien, tienes un buen nivel de vida. ¿Para qué me voy a volver comunista? Esa idea de clase media nace, cambios sociales lentísimos, o sea, la idea de que no debe haber segregación social, la capacidad de voto de las mujeres. En los países más latinoamericanos, la idea de los nacionalismos más latinoamericanos desde la industrialización, los gobiernos radicales, acá en Chile son solo, pasa en Chile, Perón, en Argentina, en Perú también, procesos internos de mejorar las condiciones de vida de las personas. Están en África, la idea de que por fin hay países que su élite puede ser de personas nacidas en el país, por así decirlo, o sea, no de europeos descendientes. Las colonias, todo el poder lo manejaban los franceses, por ejemplo, en una colonia francesa, o los descendientes franceses. Y ni en un cargo bajo había, qué sé yo, en Indochina un indochino, en África un africano. Ahora no, países gobernados y personas que en su momento pudieron parecer muy grandes por movimiento de liberación, después para nosotros en la actualidad son dictadores terribles, pero en su momento eran como símbolo de libertad. Mugabe, un dictador, genocida, que mató a cuantas personas se le pasó por delante, en su momento el primer presidente negro, que era la retórica de esa época, el primer presidente negro que toma el poder, Muammar Gaddafi en Libia, es un libio, no es un italiano, que para nosotros nos parece lógico ahora, pero en esa época era casi un cambio de paradigma. El surgimiento de la concientización, por así decirlo, de América Latina para América Latina, Asia para Asia, África para África, y no para darle el estilo de vida que tenían los europeos. Una nueva forma de pensar. Grandes pensadores, sobre todo el postcolonialismo, son todos, o casi todos, no europeos. Crisis global de los colonialismos, bueno, ya lo he dicho, lucha social en todos los ámbitos, la tercera vía es la socialdemocracia, y por último, el feminismo. Porque el feminismo partió. ¿A qué me refiero con esta parte del feminismo? Es que el feminismo partió siendo un deseo de las clases acomodadas o medias de países ricos, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. Pero aquí ya no, o sea, el feminismo pasa a ser como bandera de lucha de los marginados, de los desplazados, los tercermundistas, que es un cambio radical, es muy distinto a leer, por mucho que la respeto. De hecho, probablemente el mejor libro de feminismo que he leído es de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, pero ella era una blanca privilegiada en Francia, era una francesa que le pagaban por hacer clases, ¿no? Profesor universitario en Francia gana bastante más que un profesor universitario en Chile, o sea, te mantienen por pensar. A ella la mantenían solo por pensar. No sé cuántas, por ejemplo, francesas de las Antillas o de Centroamérica, de Haití o del norte de África o de las colonias africanas no occidentales o de Indochina podían darse ese lujo que tenía Simone de Beauvoir, probablemente ninguna. Entonces también hay que contextualizar eso. Entonces tenemos el contexto histórico de grandes cambios políticos, de pensamientos, de identidad nacional, el contexto social, y pasamos a probablemente el primer momento de quiebre de las formas de pensar. Este libro yo lo leí, lo tengo en mi casa, no estoy en mi casa, de hecho hago los videos porque no, todos los videos son en el mismo lugar. Hace más de 2-3 meses que no voy al departamento donde vivo y no lo pude buscar. Me hubiese gustado escanearlo para que lo puedan ver. Es un libro clásico. Si ustedes buscan a todos los que aparecen en la lista, todos tienen página de Wikipedia, que es como una forma de decir son conocidos. Y básicamente son estudiantes
franceses de distintas ciencias, no solo ciencias sociales, de distintas ciencias, que cuestionan la idea de estructuralismo. Para ponerlo en palabras simples, el marxismo, por ejemplo, es súper estructuralista. Modo de producción, medio de producción. O sea, grandes estructuras que te explican todo el sistema social. Lo mismo en ciencias sociales, Levi-Strauss, qué sé yo, con anterioridad Max Weber, o Emily Durkheim, todos ellos, su estructura tienen una estructura social con la burocracia para explicar la realidad. En psicología, sacando al psicoanálisis, que como le dije, en enfoque dinámico, en general todos los enfoques son súper estructuralistas. El cognitivismo es estructural. Esta es la estructura de la conciencia. Los niños aprenden violencia mirando. Una estructura clara de cómo aprendemos, teoría. Pero el estructuralismo tenía muchas dificultades, muchas, por así decirlo, diferencias, y todos los autores que están acá, excepto Jean, no tengo idea cómo se pronuncia eso, Paulion, Pillon, no me quiero encarrilar, pero era el profesor de estos, es un gran estructuralista. De hecho, él, siendo un gran estructuralista, y el editor de la libro Tiempos Modernos, en francés, Temps Moderne, no sé, se escribirá así, o sea, se escribe así, Temps Moderne, pero no sé cómo se pronuncia, mi francés es pésimo. El editor de esa revista, en un número específico de esa revista, que es el de noviembre de 1966, junta a todos estos autores que hacen crítica al estructuralismo. Solo para decir, por ejemplo, Marc Barbude hace una crítica a las matemáticas estructuralistas. No me imagino nada más estructural que las matemáticas, pero él plantea que el estructuralismo no da cuenta de los números irracionales, de ecuaciones dinámicas, la realidad solo se maneja por un modelo euclidiano y no con distintos modelos de la posible realidad, lo que no da respuesta a múltiples formas. Desde la matemática más dura cuestiona el estructuralismo, o sea, la idea de 2 más 2 es 4, él la cuestiona, y la cuestiona y dice que el estructuralismo no es capaz de dar respuesta a los problemas modernos que aparecen en la matemática, por ejemplo, una matemática al servicio de la física cuántica. Por otro lado, Greimas, él es un lingüista que trabaja mucho la semiótica y la idea de historia. O sea, algo que para nosotros ahora nos parece obvio, que en esa época no era obvio. Estamos hablando de tipo en Francia, o sea, de una de las cunas del saber, como toda esta cosa bonita que tiene Francia. Pero él planteaba, oye, los vencedores escriben la historia. Cuestionémoslo la estructura y cómo hacemos la historia, porque la historia, por ejemplo, parafraseando a Salazar, la han hecho solo las clases altas de Chile, la élite, donde hay una historia desde los pobres, desde el pueblo, desde los campesinos, no existe eso, recién está existiendo. Entonces la idea de cómo el lenguaje que se utiliza en la construcción histórica hace que nosotros creamos una estructura de la historia que no es real, o no es tal como uno creyera. Godelier, él hace una crítica, bueno, como les di el ejemplo, el marxismo es súper estructuralista. ¿Y cómo explicáis los procesos de revolución? ¿Por qué la revolución se dio en Rusia y no en Alemania, que era el lugar, o Inglaterra, que eran los lugares que pensaba Marx? Porque se dio en Cuba. Cuba, isla tropical, no tiene industria pesada, porque hay comunismo ahí. Que era una de las grandes críticas que se le hace al estructuralismo, es que explica muy bien la estructura, pero no explica para nada los cambios que suceden dentro de esa estructura. No, es poco dinámica. Todo lo bueno que tiene el psicoanálisis es explicar las dinámicas, conflicto, el cambio, el estructuralismo no es capaz de explicarlo, es su gran crítica, siempre se le ha hecho esa crítica. Pierre Bourdieu, ¿para qué decir? O sea, si ustedes están, probablemente sus profesores anteriores o los posteriores que vengan a mí se lo van a nombrar, Derrida, Foucault, Lacan, Guattari, todos vienen del trabajo que hace Bourdieu, y Bourdieu empieza a criticar, de hecho se le conoce como un constructivista social, un construccionista social, un constructivista desde la sociología, y empieza a criticar la idea de estructuras sociales, cómo se van construyendo los poderes locales, tiene toda una teoría muy potente. Y Pierre Machery trabaja la idea de literatura. Antes había una idea
de la estructura de cómo yo entiendo cuál es un buen libro o mal libro a partir de cómo está escrito. Y que tenga un inicio, un medio y un final. Sin la crítica al estructuralismo no existirían, qué sé yo, una película como Memento, no existirían películas que parten de atrás para adelante, libros cortos, porque todo tenía una estructura y estas estructuras solo atenazan y solo permiten contar de una forma las cosas y las cosas tienen mucha más forma de contarlas. Para mí, yo elijo, recuerden, pueden criticar, habrán otros autores, este es un momento de quiebre, o sea, aquí cae como el paradigma de la ciencia social, aquí Levi-Strauss, o sea, el mamut de todos los pensadores franceses, era un estructuralista puro. Y que los estudiantes que salen de la escuela que él está haciendo le digan, sabí, tu idea es tan equivocada, es extraordinario. Y ahí aparecen tres perspectivas postmodernas. Voy a aclarar al tiro. Yo de postcolonialismo he leído muy poco como para sentirme seguro para hacerle una clase sobre ese tema. He leído autores, pero no los conozco tan bien, no los manejo tan bien como para hacerle una clase y quererle enseñar. No estoy para leer una monografía o repetirle un paper. Prefiero hablar de autores que yo sí he leído, que sí conozco y que me han gustado. Por eso no está la corriente del postcolonialismo, me disculpo porque debiese estar, porque es muy importante dentro de los postmodernismos. Así que vamos a ver tres corrientes. El constructivismo, y vamos a ver un autor en particular, Humberto Maturana. O sea, si hay un chileno importante en el mundo a nivel intelectual, es él. El construccionismo social, vamos a ver a Kenneth Gergen, hay muchísimos más, pero Gergen es como el primero que lo logra plantear con ese nombre propiamente tal. Y en el feminismo, existiendo muchas feministas, vamos a ver a Judith Butler. Partamos con Humberto Maturana. A ver, a Maturana se le critican varias cosas. Una es que él no inverte el constructivismo, sino que él fue capaz de tomar muchos estudios que se estaban haciendo en muchos ámbitos, biología, semiótica, qué sé yo, un Piaget en teoría del desarrollo, o sea, en varios ámbitos, y él lo toma y lo logra sintetizar en un libro que se llama El árbol de la vida, que lo escribe con Varela, que para los psicólogos es más o menos como Freud, el Freud postmoderno, o sea, hay psicólogos que lo aman y otros en los que yo me encuentro que son bien escépticos y otros que lo odian por un charlatán. Y con el tema del coaching ontológico, pero saliendo de ese tema, Humberto Maturana crea un libro genial que parte él trabajando, él es médico, biólogo, psicólogo, tiene como 5 títulos, todos los tomamos, y él en un libro, hablando de un experimento de una rana, logra comprobar que que nuestro sistema biológico nos permite construir e interactuar con la realidad de cierta manera. Para poner una idea más simple, esta taza, yo estoy tomando un tecito, yo supongo que todos saben que esta taza es dura. Ahora, la pregunta desde el constructivismo es ¿cómo saben que es dura? Ustedes no la están tocando, los ojos no tocan, ven, no están tocando, pero saben que es dura porque si tiene un contenido líquido debiese ser duro. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cerebro no funciona viendo la realidad, sino que la está construyendo de forma constante. Para saber que esto es duro, ustedes tienen que tomar todos sus recuerdos de tazas, todo el conocimiento que tienen de las tazas anteriores y de tazas con líquido en el interior, sumarlo a su percepción de los ojos y a partir de recuerdos, construcción constante, su visión y lo que yo le estoy diciendo, logran visualizar que esta taza es dura. Eso se llama, y va a ser uno de los elementos comunes de todas las corrientes postmodernas, la idea de performatividad de la realidad. O sea, nosotros construimos la realidad de alguna forma. Desde el constructivismo se construye a partir de nuestras herramientas biológicas. Para plantear el ejemplo Piaget, Piaget plantea que todos los seres humanos pasamos por hacer operaciones concretas y operaciones abstractas, por ejemplo. Lo que les dije, un niño de 5 años no entiende lo que es amor en el video del psicoanálisis porque el amor es una idea compleja, abstracta, que implica un conocimiento mucho mayor.
pero más allá de que todos partimos por operaciones concretas y todos pasamos por las operaciones abstractas, no todos llegamos a la universidad, no todos tenemos el mismo nivel intelectual, no todos manejamos los conceptos de la misma manera, porque más allá de que nuestro sistema biológico nos permite interactuar o nos ponga, por así decirlo, una estructura con la cual interactuamos en la realidad, la relación que tenemos con esa realidad es constructiva todo el tiempo y por tanto nuestra experiencia, nuestra historia, los lugares donde hemos estado, nuestras interacciones van construyendo esa realidad. Y lo hacen desde una estructura biológica, pero esa estructura biológica no es no es yo tengo ojos, veo, que sería, por así decirlo, una visión estructuralista, sino yo tengo ojos, tengo gusto, tengo nariz, tengo manos, y con eso voy construyendo la realidad constantemente y voy aprendiendo cosas, y voy conociendo las cosas y me voy relacionando de distintas maneras con las cosas. O sea, si yo probablemente viviera en un país con guerra civil, probablemente tendría muchas mayores posibilidades de saber cómo usar un arma. Yo no tengo idea, o sea, por lo que he visto en las películas, sé cómo se dispara una pistola, pero no la uso y no lo pienso y no me lo imagino estar usando todos los días, a diferencia de personas que viven otras realidades. Entonces, el constructivismo plantea básicamente que a partir de nuestros sistemas biológicos en los cuales estamos insertos, nosotros tenemos distintas interacciones, distintas experiencias, distintas formas que nos permiten ir construyendo la realidad de distintas formas en todo momento. Y por tanto, a pesar de que todos partimos, por así decirlo, con las mismas reglas de comienzo, todos terminamos ideas totalmente contrarias. En matemática, por ejemplo, la idea de fractales. Busquen fotos de fractales en internet y tú pones, uno puede ir a la izquierda, a la derecha y te salen fotografías o formas total y absolutamente extraordinariamente distintas, que explica, por ejemplo, y se usaba para explicar el crecimiento de los árboles o el crecimiento de bosques, a partir de una idea matemática de que con una simple regla de A y B se pueden crear mundos totalmente complejos. Los seres humanos seríamos lo mismo, tenemos ciertas reglas, o sea, todos vemos con los ojos, todos comemos por la boca, todos los que tenemos buena audición normal o sin problemas de audición oímos por los oídos, tocamos con las manos, con nuestro cuerpo, pero todos tenemos y somos totalmente distintos. O sea, logra explicar uno de los grandes problemas que tiene el estructuralismo, además de no explicar los cambios ni ser dinámico, explica la diferencia que tenemos todos los seres humanos. Que tampoco es algo que puede explicar el estructuralismo, o sea, no somos capaces de explicar las diferencias desde el estructuralismo, todas las visiones postmodernas, lo que más nos interesa es la diferencia. Construccionismo social de Kenneth Gergen, aquí toma Gergen, la verdad es que psicólogo, sociólogo, y hace lo que hace la mayoría de los psicólogos, medio broma, medio en serio, que es tomar el conocimiento de otro, articularlo de una forma más bonita, más ordenada, y con eso generar una teoría, pero que en verdad estaba en el ambiente hace rato. ¿Se acuerdan que, no sé en qué video les hablé del primer y el segundo Wittgenstein? Que el primer Wittgenstein creía que podía inventarse un lenguaje sin connotación, sin denotación, un lenguaje perfecto que permitiera el avance de la cientificidad al nivel máximo, y al final él mismo hunde ese libro que más encima está escrito en latín y crea otro libro, se le llama el segundo Wittgenstein, y que habla de los juegos del lenguaje, es decir, que el lenguaje solo tiene coherencia en los usos. Es decir, voy a plantearlo así, yo puedo hablar con una persona que habla en coa, que en verdad es una jerga derivada del castellano, del chileno, y yo no entiendo la mitad de lo que me dice. Y quizás no entiendo mucho más. Porque el lenguaje solo tiene juego, solo tiene sentido en su uso. Un ejemplo más liviano, si alguno de ustedes vieron The Big Bang Theory, Sheldon no entendía los sarcasmos. Para entender el sarcasmo tengo que tener reglas de uso del lenguaje, tengo que conocerlas. Tengo que saber que, qué sé yo, si a un amigo le digo, oye, que estáis chacón, y él es pelado, es una broma. Pero si alguien no sabe que nosotros bromeamos así, va a decir, este está ciego, está enfermo, no está viendo bien. El sarcasmo, por ejemplo, es una forma de uso del lenguaje muy específica, un muy buen ejemplo, porque nos damos cuenta que si uno no conoce el contexto, no sabe si se están tirando una broma o se están molestando. ¿Y a qué me refiero? Aparte del Wittgenstein, toma Vygotsky, el área próxima.
proximal de aprendizaje, la idea de que cuando empezamos a pensar con el lenguaje, recuerden a Lacan, que también toma Vygotsky, cuando empezamos a pensar con el lenguaje cambia totalmente nuestro pensamiento. Nosotros antes del lenguaje, Vygotsky no hablaba porque no sabía, no podía hablar de lo que hay antes del lenguaje, pero una vez que adquirimos el lenguaje aprendimos formas de pensar. Aquí nacen muchas teorías, por ejemplo la teoría que dicen que los anglosajones son mucho más prácticos porque su idioma es más práctico, se dan menos vueltas, pero no le permite ver, por así decirlo, los pequeños matices que tiene la realidad, a diferencia de los idiomas latinos, o que los chinos son muy crípticos, pero tiene que ver con que el manejo y el uso de su lenguaje es muy complejo. Pero la idea de Vygotsky del pensar a partir del lenguaje y de la construcción a partir del lenguaje de la realidad es muy importante, muy distinto una persona universitaria que para la misma realidad puede usar 10.000 palabras que una persona que la puede escribir con 5 o 6. Porque además hay un juego de poder, o sea, si yo puedo decir, sabe, usted está teniendo, bueno, en vez de decir usted está estresado por mucho trabajo, si yo digo, como lo decimos los psicólogos, usted tiene un cuadro de depresión ansiosa derivada de malos hábitos de vida laboral, lo que puede implicar procesos de baja de producción y además de dificultades relacionales en su grupo familiar y en su grupo relacional primario. Estoy diciendo lo mismo, pero claramente yo me puse en una situación de poder. Todo esto lo toma Kerrigan y dice, nosotros construimos la realidad, pero hay diferencias, para marcar la diferencia más radical que tiene con el constructivismo, no a partir de nuestra habilidad biológica, sino a través del lenguaje, ¿verdad? No podríamos tener lenguaje a partir, si no tuviéramos la parte del lóbulo lateral que nos da la capacidad de hablar, pero más allá de nuestras capacidades biológicas, lo importante para nuestra construcción de la realidad es el lenguaje, cómo describimos la realidad. Y eso te permite tomar una serie de temas. ¿Cómo y quién define qué es la realidad? O sea, por ejemplo, es muy distinto organizar un país a partir de la visión colonialista europea que organizar un país de la visión que tenían nuestros antepasados. O sea, por ejemplo, los chinos siempre tuvieron Estado, a pesar de que sufrieron el colonialismo europeo, y le ha sido mucho más fácil resurgir que a muchos países africanos que hasta el día de hoy se están agarrando en guerras civiles. Por ejemplo, Angola tuvo guerras civiles, Nigeria en este momento tiene principios de guerras civiles que vienen desde estructuras preestatales. De hecho, hay autores que plantean que la gran dificultad de Latinoamérica es que había una forma de entender la realidad desde el indigenismo, llegó la colonización europea y nos planteó otra forma de entender otro lenguaje. La idea, por ejemplo, de que los títulos de propiedad están hechos desde una ley que deriva del derecho civil napoleónico, que a su vez deriva del derecho civil romano, y le aplicas esas leyes a comunidades mapuches que con suerte el Estado, por ejemplo, en los 80 le daba educación hasta educación primaria o básica, chuta, no es solo el título, sino que es toda una historia, todo un concepto de la propiedad privada que te están tirando encima. Entonces, que Gergen plantea que el lenguaje crea estructura de la realidad, o sea, nosotros creamos nuestra realidad. Lo más importante es el lenguaje, de ahí la idea de construcción del lenguaje. O sea, si yo entiendo con el lenguaje que me están hablando, puedo entender la lógica de poder que hay detrás, y eso es la base del feminismo, por ejemplo, del feminismo moderno, ¿no? Del primer feminismo. O sea, cuáles son las lógicas heteronormativas masculinas, sin la idea de que el lenguaje es lo más importante. Eso no se da. Si nosotros no planteáramos que el lenguaje es lo más importante, seguiríamos haciendo análisis como lo que hace Simone de Beauvoir y no lo que hace Judith Butler, que lo voy a explicar ahora. Pero ojalá haya quedado claro por qué es tan importante Gergen. Y aparte, Gergen en su idea para ser coherente, por ejemplo, parte un libro escribiendo: yo soy un hombre blanco inglés que va viajando en avión desde Londres a París.
te está tirando todo el rollo, o sea, es blanco, de países altamente desarrollados, profesor universitario que puede escribir y vuela. Va a pensar o va a tener la misma realidad que un campesino pobre de Bolivia, que un campesino pobre de Chile, que un campesino pobre de Chad o de Zimbabue o un campesino pobre de Myanmar. Probablemente no. Y ninguno de ellos entre ellos. Entonces, la idea del lenguaje y del poder que te da y de cómo construye a partir de él es la idea central del construccionismo social que viene de los trabajos de Wittgenstein y Vygotsky. Y ahora el feminismo. A ver, probablemente el mejor libro que yo he leído de feminismo es el de Simone de Beauvoir. Para que lo que no conozcan, no hagan por favor el flaco favor machista de decir que fue la pareja de Jean-Paul Sartre, porque probablemente cada vez que alguien dice eso, ella se ha vuelto en su tumba, no porque no le haya gustado ser la pareja de Jean-Paul Sartre, de hecho era una pareja intelectual, si no la más grande de la historia de Francia, pega en el palo, que quizá con los esposos Curie, pero ellos son químicos, pero es probablemente los más importantes de toda la historia francesa. Y Simone de Beauvoir escribe probablemente desde la segunda ola del feminismo, ahora le llamamos segunda ola, en ese tiempo primera ola, segunda ola no existía, pero es probablemente la piedra angular del feminismo, el segundo sexo. La idea básica de Simone de Beauvoir es que existe una diferencia biológica, que los machos tienen pene, tenemos pene, y las hembras tienen vagina y útero. Pero que a partir de esa diferencia biológica, creamos toda una diferencia social entre el hombre y la mujer. Porque una cosa es ser macho y otra es ser hombre. Una cosa es ser hembra y otra cosa es ser mujer. Una idea que en su momento, 50 años adelantado a su época, en donde plantea básicamente eso. O sea, ¿en qué parte dice que un hombre puede ser un médico y una mujer tiene que ser una enfermera? Le ponen una pistola en la cabeza a los estudiantes de medicina, hombres, para ir a estudiar medicina, y le ponen una pistola en la cabeza a los estudiantes mujeres para que vayan a enfermería. No. Pero hay ciertas pautas sociales de construcción social que hacen que los hombres elijan medicina y que las mujeres elijan enfermería. Ese era su argumento. O sea, una cosa es la diferencia biológica y otra cosa total y absolutamente distinta es la construcción social que se hace sobre el hombre y la mujer. ¿Por qué la mujer tiene que cuidar a los hijos? Biológicamente ella los reproduce, salen de su guata, los amamanta, pero después de los 6 meses ninguna pauta biológica dice que ella es la encargada de cuidarlos. Pero en nuestra sociedad hasta el día de hoy tiende a ser así. ¿Por qué no es el hombre? ¿Por qué no es el pueblo? ¿Por qué no es la comuna? ¿Por qué no es el grupo familiar extenso? No, la mujer. ¿Dónde lo dice? ¿En qué parte? Y ella plantea que una diferencia biológica se ha convertido en el fundamento de toda una diferencia social que en verdad es una construcción realizada desde el poder y, bueno, la locura bastante bien, es uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Y después el feminismo va avanzando, el feminismo se va hacia el tercer mundo, la lucha de las mujeres obreras, de las mujeres negras, y dentro de todo ese, o sea, las mujeres negras islámicas dentro de sociedades patriarcales, pero patriarcales donde se venda a la mujer, ¿no? O sea, cuando en Chile se dice que es patriarcalismo, anda a decírselo a una mujer árabe donde ella no tiene derecho a elegir al marido y es parte de una transacción. O sea, ¿de qué patriarcalismo me está hablando? Probablemente diga ella, porque son realidades distintas. Pero aparece Judith Butler, como les dije, me encanta como autora porque, a ver, con Simone de Beauvoir todos decíamos, existe el sexo, macho, hembra, y la sexualidad, hombre y mujer. Y Judith Butler dice, pare, yo no me compro esa visión binaria. De hecho, si ustedes ven una fotografía o un video de Judith Butler en la actualidad, tú no sabes si es hombre o mujer. Por su nombre sabemos que es mujer, pero tú la ves, no pasa, cuesta mucho diferenciarlo. De hecho, ella
lo que se opone a la visión binaria. Y de hecho dice que el primer error o el error criminal es decir que existe macho y hembra. Que el sexo también es una construcción social. Y qué sé yo, hay mil ejemplos. El ejemplo más clásico en psicología que veíamos era que los seres humanos nos parecemos, los dos homínidos, monos, que nos parecemos más no el orangután, sino los chimpancés, y los chimpancés resuelven todos los problemas peleando, no es broma. Y el segundo grupo al que más nos parecemos biológicamente, o sea, nos secuencian el ADN y tenemos muy poquito genoma de diferencia, creo que genoma, sí. Bueno, pero tenemos muy poca diferencia en nuestro ADN marginal con los bonobos. Y los bonobos es otro mono que lo único que hacen es tener relaciones sexuales. Incesto, de lo que se imaginen, mujer con mujer, hombre con hombre, heterosexual, todo viene desde los bonobos. Cuando tienen un conflicto con alguien, tienen sexo con ese, perdón, no persona, con ese monito, con ese similar en su raza. Son los dos que más nos parecemos. O resolvemos las cosas peleando, teniendo sexo. No parece muy distinta la forma en que nosotros nos relacionamos, por lo menos si nos pusiéramos desde una perspectiva de Freud. Pero Judith Butler plantea, ojo, nosotros hemos definido, hemos construido la idea que hay dos sexos, porque biológicamente no es así, si no se podrían las relaciones homosexuales. Por ejemplo, ¿en qué parte dice que la vagina está hecha para ser penetrada por un pene? Ese es un invento desde la heteronormativa y nace otro concepto, la heteronormatividad masculina, la idea de que existe una norma no escrita que define a la sociedad desde la heteronormatividad, o sea, hetero, distinto. En este caso, la sexualidad, distinto sexo, o sea, de que lo normal es pene y vagina, o vulva, para ser más exacto de todo. Judith Butler, no, ¿de dónde? ¿Quién me hizo? No, es que los biólogos también se construyeron socialmente en la misma sociedad, por tanto todo lo que ellos piensen va a estar dentro de los límites de esa sociedad, no tienen por qué pensar cosas distintas a lo que la sociedad les dice que es lo correcto. Chuta, entonces, así no, la biología también es construcción, se construye socialmente y se construye desde una norma heteronormativa masculina. ¿Cuáles son las posibilidades de pensar distinto de ser heteronormatividad masculina? Ninguna. Entonces, van a decir que hay un hombre y una mujer, pero que en verdad no existiría la idea binaria de sexo. El sexo, la idea de un pene igual tiene que ir donde una vagina, no existe. Existen muchas formas de que ese pene o esa vagina estén en el mundo y no es necesariamente compartiéndose. Entonces ella dice que por tanto, si existe más de una forma binaria, si ya no existe el binario pene, vagina, sino que existen muchas formas de estar con tus órganos de reproducción sexual en el mundo, también la sexualidad es mucho más amplia que la lucha de las mujeres, mujer-hombre, que nuestro enemigo no es el hombre, sino que es la heteronormatividad masculina, y la heteronormatividad masculina no es masculina, no es solo el hombre, una mujer puede tener una heteronormatividad masculina también dentro de ella y querer ser una mujer, casarse, qué sé yo, con un hombre con plata para tener muchos hijos y criarlo, eso. Ella está siendo tan o más machista que los hombres porque está manejándose con ideas heteronormativas de diferencia sexual desde la masculinidad de lo que debiese ser una mujer. O qué sé yo, cuando la idea de una relación lesbiana tiene que existir la camiona y la bonita, que al final es una réplica de la heteronormatividad masculina. O sea, la idea de que hay un hombre y una mujer, pueden ser lesbianas, puede que no les guste tener relaciones con un pene, o puede que sí, que utilicen alguna herramienta, pero están dos mujeres juntas, tienen una relación sexual, pero siguen replicando a pequeña escala la camiona, que es el hombre, con la mujer bonita, que sería una mujer normal dentro de la sociedad. Entonces, lo que plantea ella es que la visión binaria ha hecho que todas nuestras relaciones sean binarias. ¿Por qué no pueden haber relaciones abiertas? ¿Por qué yo no puedo tener más de una relación al mismo tiempo? ¿Por qué tiene que ser una, con una persona? ¿Quién lo dice? Entonces yo voy, por así decirlo, deconstruyendo y me di cuenta que todo lo que hay en el mundo se ha hecho
a partir de la idea de que existe un binarismo hombre-mujer, o en este caso, sexo, macho-hembra, pero que en verdad, ojo, no es así. La familia se basa en esa idea, las leyes se basan en esa idea, dos partes, el contratante y el contratado, el jefe y el trabajador, el, el burgués y el proletario, que están en conflicto. Pero son dos, no hay más. La sociedad, todos son burgueses o todos son proletarios. En la sociedad, todos son jefes o no son, o son asalariados. No hay posibilidades mixtas, no hay otras formas, qué sé yo. Si alguien quiere vivir con los amigos, es aceptable. Para no, yo puede ser que no quiera vivir en pareja y quiera vivir con un grupo de amigos. Está bien, mal. Desde la heteronormatividad masculina, que es mucho más allá que, que solo el tema del sexo, de las relaciones sexuales, hoy vivir con amigos está mal, pues en algún momento querés tener vas a querer tener familia, vas a tener que querer familia y tener hijos. Y va a tener, ¿de dónde sacamos eso? ¿Por qué yo no puedo querer vivir toda mi vida con amigos y traer de vez en cuando una pareja sexual, o más de una pareja sexual, la verdad, o varias parejas sexuales, y después que se vayan porque yo quiero seguir viviendo con mis amigos? ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? ¿Dónde está ese no? Y ese no está dentro de nosotros y está construido por la sociedad que se ha construido binariamente. Ya lo dicen todos los deportes, hay un ganador y un perdedor en el fútbol, dos equipos que pelean, y en todos los deportes colectivos, básquetbol, rugby, son dos que chocan. ¿Por qué tiene que ser dos? ¿Por qué no pueden ser tres, cuatro, cinco? ¿Por qué no hay otra forma de irnos creando o de construyendo ese sistema binario? Y al final, existe ese sistema binario, existe otro proceso que ella le llama heteronormatividad, es más antiguo este concepto, falocéntrica, que se basa en los supuestos valores que tiene el falo, que es la forma de decir más técnicamente pene, o más simbólicamente el pene, o sea, la idea de competitividad y que uno gana. ¿Por qué? ¿Por qué uno gana? ¿Por qué no pueden ser más? ¿Por qué tienen que competir para ganar? ¿No pueden haber otras relaciones en que gane la gente? O sea, por ejemplo, antes del pensamiento, de estos pensamientos postmodernistas, la idea del ganar, ganar, jamás, o sea, yo gano si el otro pierde. Son nuevas formas, porque, ojo, los postmodernismos no son solo tres perspectivas, pero en economía hay perspectivas nuevas, postcolonialismo, para qué decir, pero hasta en biología, la idea en física de que cuántica, de que hay cierto estado en que una partícula puede estar en más de un lugar al mismo tiempo, puede estar y no estar a la vez, rompe con toda la estructura, o está donde está, no, aquí puede estar más de una vez, puede estar en tres partes a la vez, al mismo tiempo, pero y en distintos estados, todo eso, son, o sea, el posmodernismo no se queden con que es solo las ciencias sociales, sino que es en todas las ciencias y en todos los aspectos del pensamiento. Forma de pensar que no se basan en la idea de unicidad, sino que se basan en la diversidad de formas de pensar y de construirse en el mundo. Han pasado 53 minutos, así que me quedan 7 minutitos para esta parte. Elementos comunes del posmodernismo. Ya, los dos primeros son probablemente los más fáciles en cuestionamiento al positivismo y al determinismo. Como lo vimos, creo que en la parte cognitiva, si no me equivoco, o en lo comunitario, bueno, el positivismo, la idea de que existen leyes, todo, que se cae un poco con los argumentos de Popper y Kuhn, o sea, la idea de que existe una verdad al final, que existe una verdad única a la que nosotros podemos llegar con los posmodernismos, muere de una, o sea, existen múltiples verdades, entonces no existe una verdad, existen múltiples formas de entendernos dentro de la realidad. Nada de un modelo único. Lo mismo con el determinismo, o sea, por ejemplo, el marxismo más clásico, o sea, Marx dice que después del modelo capitalista va a venir la dictadura del proletariado, después de la dictadura del proletariado va a venir el comunismo. Paso por paso, ¿no? Imposible que
volvamos a una fase anterior, nos dimos cuenta, hubieron socialismos reales, hubieron dictadura del proletariado y el capitalismo no se acabó. La idea de que la realidad va sin que nosotros tengamos ningún control, sin ningún papel dentro de esa realidad, las microresistencias, la idea de microresistencia, la idea de microcambio, de micromachismo, no es de esto. O sea, ojo, no todo va hacia allá. Nosotros tenemos la posibilidad de cambiar esto, de cambiar el rumbo, de hacer actores relevantes en esa realidad, porque en los modelos deterministas, qué sé yo, yo voy a hacer lo que soy porque ya está más o menos, soy hijo de mi tiempo. No, aquí ser capaz de romper con esa idea es básico en todas las ideas postmodernistas, por lo menos en ciencias sociales. La idea de performatividad de la realidad, o sea, se construye. O sea, la realidad no es algo palpable, es algo que se construye, será por nuestra biología, será por nuestro lenguaje, será por nuestras relaciones de género, será por nuestras relaciones de poder, un poco, que se construyen, no existen, no están dadas, son construcciones. Lo que más intentan esas construcciones hacer creer que son realidades dadas cuando en verdad no lo son, no están ahí, se construyen en todo momento con distintos factores de preponderancia, pero se construyen. La realidad no existe, se va a construir. De hecho, Ibáñez, que es un construccionista social español, él dice que esta etapa del construccionismo, siendo súper coherente con su perspectiva, va a pasar, porque todo pensamiento se supera, cambia, no vamos a pensar siempre así. Aquí vamos a llegar a otra cosa, pero no siempre así. Cuestionamiento al esencialismo e idealismo. Un poco más complejo, quizás, pero a ver, voy a intentar explicarlo lo más simple posible. Los griegos creían que existía un mundo donde existe la idea de justicia. Nosotros, la justicia es justicia y va a ser siempre justicia en todo momento, en todo lugar, en todo. Y lo que dice la mayor parte de los modernismos, la justicia no existe, la justicia se construye. No quiere decir que no sea deseable, pero la idea de justicia es construida y que alcanzarla también es una construcción. Por tanto, hay que estar atento a quién habla de justicia y cómo la quiere definir. Pero que, por ejemplo, un ejemplo clásico, para nosotros la esclavitud es algo totalmente inaceptable e injusto. Para los griegos era justo. La esclavitud era algo justo y a lo mejor tenías que tratar bien a tu esclavo. Pero la esclavitud no era cuestionable dentro de su realidad. Entonces, la idea de que existen unas ideas que son así, son invariables, que no tienen, que son ahistóricas, temporal y que nosotros buscamos ese ideal, no, viejo, eso no. La misma idea de amor que a nosotros nos parece tan normal, amar a otro ser humano y buscarlo como pareja, saquemos los feminismos tipo Judith Butler. Ojo, no, el amor, por lo menos que dominó hasta el 1600, 1700, era el amor cristiano, y el amor cristiano es el amor de renuncia, es el Padre Hurtado dar hasta que duela, o sea, el ser capaz de morir por Dios, ese era el amor, o sea, enamorarme de la pareja con que voy a estar toda la vida, no estaba, o sea, eso no existía, y para nosotros nos parece tan natural, o sea, yo siento, yo estaba enamorado, estoy enamorado, me he sentido enamorado de, en mi caso como heterosexual, de una mujer, un heterosexual clásico no deconstruido desde la perspectiva de Judith Butler, de mujeres en mi historia vital. Me he sentido la mariposita en la guata, me he vuelto más estúpido intentando hablarle, todas esas ideas me han pasado. Pero si soy coherente con lo que dice el construccionismo social, con lo que dice el constructivismo, con lo que dice Judith Butler, esos son parámetros históricos que me han metido para adentro, pero no son reales. El amor no ha existido siempre. El amor es una construcción, de hecho una construcción histórica bastante reciente. Pero no estar matando el romanticismo que tengan ustedes si alguno o algunas de ustedes tienen pareja, o más de una pareja para ser más amplio en la actualidad. Por último, la realidad situada, o sea, nosotros tenemos un contexto histórico, un contexto social, un contexto educativo, y pongan todos los contextos que ustedes quieran, que definen gran parte de cómo pensamos. O sea, esto es una idea súper fuerte. Que ustedes pueden creer que fue elección suya estar en terapia ocupacional. Y probablemente ellos les dirán, dentro de las construcciones sociales, no fue tan elección suya. O sea, probablemente para su familia y para el sistema de valores chileno, el que los hijos estudien en la universidad es muy importante.
que tengan un buen rendimiento académico. El ayudar a otros es algo bastante bien visto positivamente, y así una serie de normas que al final te llevan, no a lo mejor a terapia ocupacional, pero sí a ser un estudiante universitario. O sea que nuestra realidad está situada y que si a lo mejor yo fuera, voy a pensar en el país más pobre de Latinoamérica, Surinam, si yo fuera un surinamí o surinés, no sé cómo se dice la verdad, si fuera un surinés, terapia ocupacional o psicología no se me hubiese pasado por la mente porque no está dentro de las posibilidades, incluso si mi familia fuera de clase media. El mundo se construye y se sitúa en un contexto particular, histórico, de relaciones sociales, y es muy distinto, o probablemente la carrera que yo hubiese elegido si soy hijo de Andrónico Luksic, y la universidad que elegí hubiese sido bastante distinto que el ser Guillermo Fernández. Bueno, eso, me pasé por 30 segundos, disculpen, pero hice todo lo posible para hacerlo en una hora. Espero que no haya estado demasiado acelerado y me haya podido explicar lo mejor posible. Eso. Bueno, les diría preguntas y dudas para el lunes, pero el lunes ustedes están de descanso, así que va a ser a vuelta esa semana de descanso. Vamos a tener esta clase para que ustedes junten todas las preguntas que tengan sobre este tema. Eso. Un saludo, buena semana de descanso y nos estaremos viendo pronto. Cuídense.